Hola amigos, hoy os quiero hablar de la entrevista que Tucker Carlson le ha hecho a Vladimir Putin, presidente de Rusia, ¿vale? Es una entrevista que ha corrido ríos de tinta, que está comentándose por todos lados. La entrevista completa la tenéis en Twitter. Tucker Carlson es un periodista muy de derechas, muy mucho, ¿vale? Trampista, y que pertenecía a trabajaba para Fox News hasta que le echaron por una demanda que perdió Fox, que le tocó pagar 700 millones de dólares en relación a, a unas noticias que dio Tucker Carlson con respecto al tongo electoral en Estados Unidos en las elecciones que perdió Trump, ¿vale? Bueno, a partir de que le echasen de Fox News, este buen señor empezó a trabajar como periodista independiente, y como periodista independiente ha tenido un éxito que lo flipas. Pero que lo flipas. Entrevistó a Milei en Twitter, en directo. Tuvo 300 millones de visitas. Entrevistó a Trump. Tuvo 250 millones. Ha entrevistado a Bolsonaro. Ha entrevistado a Bukele. O sea, ha ido pelotazo tras pelotazo. Y ahora ha llegado la entrevista a Putin. Y bueno, pues ha habido muchísimas reacciones. La primera, pedían la censura de Carlson porque la visión rusa está completamente censurada en Occidente, y el dar voz a Putin consideraban que era dar voz a la versión rusa, bueno, lo cual es cierto. Y claro, como eso está totalmente prohibido, pues le han puesto a caer de un burro. Fijaros que está tan prohibido en Occidente el hablar a favor de Rusia, que todos los medios de comunicación rusos están censurados. Pero están censurados total y absolutamente, ¿vale? Teníamos aquí una cadena de televisión que era RT, se ha quitado, no se puede acceder a los contenidos de RT de ninguna manera, ni de Sputnik, ni de nada. Y tú ves que los rusos no han hecho eso. Tú ves que los rusos tienen allí sus... Vamos, la NBC tiene allí su corresponsal, la Fox también, medios españoles también tienen sus corresponsales. Le pueden hacer, en las ruedas de prensa que da Putin, le pueden hacer preguntas al presidente. Cosa que aquí en España no hay periodistas ya de las cadenas rusas, por ejemplo, les han echado a todos. Entonces, esa censura tan brutal, pues a mí me da mala espina. A mí me da mala espina, y yo, claro, pues yo intento informarme por todos lados. Porque es lo que creo que debemos hacer todos. Y más en un conflicto que no es nuestro, aunque nos quieran hacer ver que somos parte. Es una guerra entre Rusia y Ucrania. Pues habrá que ver las dos partes, ¿no? Y luego sacar nuestras conclusiones de quién tiene razón y quién no tiene razón. Pero claro, si te prohíben todo lo ruso, pues te da que pensar, te da que pensar. Pero bueno, volviendo a la entrevista completa la podéis ver, una entrevista extensísima, pero yo me quiero centrar solo en una cosa que me resultó tremendamente curiosa. Y paso a relataros, ¿vale? Tucker Carlson le pregunta a Putin, ¿quién voló el Nord Stream? El Nord Stream es un gasoducto que iba de Rusia a Alemania por el mar Báltico, ¿vale? Y en aguas territoriales suecas, eh, unos buzos o yo qué sé, pues pusieron explosivos y lo volaron, cortando de raíz el suministro de gas a Alemania,
que seguía llegando, ¿vale? Pese a la guerra y pese a las sanciones, Alemania seguía comprando el gas ruso. Que eso es curioso, ¿no? Bueno, pues le pregunta Carlson a Putin, ¿quién voló el Nord Stream? Y Putin dice, ustedes. Carlson ahí hace una bromilla y dice, no, yo tengo coartada, o algo así, dice. Y Putin dice, usted tiene coartada, pero la CIA, por ejemplo, no tiene coartada. Y dice, bueno, pero ¿tiene usted pruebas de eso que está diciendo? A lo que Putin contesta, dice, las pruebas que tenga o que deje de tener no se las voy a decir aquí a usted, pero sí le voy a dar una reflexión. Y Putin dice, ¿a quién beneficiaba la voladura del Nord Stream? ¿A quién benefició que se volase el Nord Stream? Y de todos los que salieron beneficiados de esa voladura, ¿quién tiene la capacidad para realizar esa voladura? Claro, Tucker Carlson se quedó sin palabras ante eso, porque es así. O sea, Alemania no iba a volar el gasoducto que le nutría. Y en Europa nadie tampoco. ¿Vale? O sea, los europeos descartados. Sin embargo, Estados Unidos sí ha salido muy beneficiado de esa voladura, porque ahora el gas licuado nos lo suministran ellos a un coste muy superior por barcos, por mar. Luego, claro, hay muchos más beneficiados de la voladura del Nord Stream, ¿no? Pero está el otro factor. ¿Quién tiene la capacidad para volar el Nord Stream? Y ahí sí que ya beneficiados y capacidad solo queda uno, Estados Unidos. Porque el Nord Stream era un gasoducto que estaba a mucha profundidad, en aguas gélidas, que hay que tener unos medios técnicos y unos medios y unas, vamos, sí, hay que tener capacidades técnicas y capacidades humanas para hacer eso. Y está claro, Estados Unidos voló el Nord Stream, siguiendo ese planteamiento, claro. Luego, pues bueno, pues estarán las pruebas, estará lo que sea. Suecia ha dicho que pasa de investigarlo. Que vale, sí, pasó en sus aguas, pero... Y se ha quedado ahí la investigación ahora en el limbo. A ver si Alemania la quiere tomar o si... Pues bueno. Y a eso voy. Esas preguntas son para mí son fundamentales. El quién sale ganando de una determinada cuestión y quién tiene la capacidad para hacer las cosas. Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo para que veáis, ¿no? El endeudamiento de los países. Hoy estamos viendo un sobreendeudamiento de absolutamente todos los países. Un endeudamiento muy excesivo, como el de España, Alemania, Francia, Italia. Unos más, otros menos, pero 10, 20 veces más sobre el PIB que hace 40 años, por ejemplo, todos los países. Luego ya hay casos exagerados como el de Japón, Estados Unidos, que ya es una bestialidad la deuda que tienen. Y claro, cualquiera que vea eso dice, a ver, esto es una absoluta insensatez. Esto es una absoluta insensatez. Y te llega un economista como Eduardo Garzón. Eduardo Garzón es el hermano de Alberto, del que fuera ministro de Consumo.
Y es un economista pues de la izquierda a la izquierda del PSOE, ¿no? Y te dice que la deuda no es mala por sí misma. Que el tener deuda es como meterle liquidez al sistema. Que sería como imprimir billetes. Y que en sí misma pues no es mala. O sea, al contrario, dinamiza la economía, tal y cual, y es buena porque dinamiza, hace ganar dinero, tal. Y devolver la deuda sería como apalancar el dinero, como destruirle. Entonces el estar muy endeudado en principio no es malo. Y tú dices, coño, hombre, hombre, pero es que si el dinero que inyectas es el mismo que pagas en intereses de la deuda anterior, pues estás inyectando una mierda de liquidez, amigo Garzón. Y así llevamos desde que salió Zapatero de la Moncloa. Fíjate tú. No, y desde antes, desde algo antes. Pedimos deuda para pagar la que ya tenemos. Ahí no estás inyectando una mierda, Garzón. Que es lo mismo que te dicen los economistas liberales. Pero ellos te lo dicen cuando gobiernan los suyos. Entonces dices, coño, un economista keynesiano, progresista, te dice lo mismo que Rayo, por ejemplo, economista narcoliberal de estos, anarcocapitalistas, que, y dices, claro, ¿a quién interesa que los países tengan este nivel de deuda tan demencial? Pues a los que ganan dinero con ello. O sea, estos niveles de deuda tan demenciales cumplen dos objetivos. Primero, los intereses, y luego el tener absolutamente controlados a los estados. Absolutamente controlados bajo la bota. Porque si hacen alguna política que no te gusta, exige la devolución de toda la deuda y no compras más deuda. ¿Qué hace un estado ante eso con el nivel de endeudamiento que tenemos? Irse al carajo. Entonces, ¿a quién interesa? A los grandes bancos y a los grandes grupos de inversión, que son los que compran las deudas de los países hoy. Porque antes la deuda de los países las compraban otros países en su mayoría. China compraba un montón de deuda estadounidense, española, los españoles compraban deuda china, francesa. Así vamos, ¿no? Así vamos, aprovechando interés bajo, pim, pam, pum. Bueno, ahora no. Ahora los máximos tenedores de deuda son bancos y grupos de inversión. ¿Quién puede influir en los políticos para que hagan lo que ellos quieran? Bancos y fondos de inversión. Entonces, influyen en los políticos, si os fijáis, sean del espectro político que sean. Mientras no gobiernan, todos son la hostia, ¿no? Pero luego, cuando ya gobiernan, hostia, ya cambia la cosa. Es que hay que ser más prudentes. Acordaros Pablo Iglesias. Deuda ilegítima, hay que anularla, no hay que pagarla, no hay que no sé qué. Cuando entró en el gobierno, hostia, ¿os acordáis de eso de la deuda ilegítima? Que decía cuando nació Podemos. No se volvió a mentar, ¿eh? Fíjate que no se volvió a mentar. Y por el otro lado, los de Vox son iguales. Bueno, son peores porque encima no son tan osados. O sea, están apesebrados antes de tocar poder. O sea... Y tú dices, claro, Podemos, muchos pusimos esperanzas en Podemos, ¿no? Y les ves que se portan así. Y ahora Yolanda Díaz con Sumar, porque Sumar es un partido de derechas. Es un partido de derechas, claramente.
Cuando Yolanda Díaz se indignó tanto porque le tiraron su reforma de los subsidios, su recorte en los subsidios, que dijo ahí toda despechada: han votado para fastidiar a las capas menos favorecidas de la sociedad. Pero hija puta, si era un recorte clarísimo, si es que lo ponía en tus planes, los millones que te ibas a ahorrar cada año. Si es que... Y claro, tú lo ves aquí en lo concreto, porque hemos hablado mucho en este canal del subsidio para mayores de 52 años, ves en lo concreto que hacen políticas de derechas. Yolanda Díaz y Sumar. De derecha clásica, de derecha. De derecha incluso un poco liberal. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora cuando vengan las próximas elecciones, las elecciones europeas, ¿a quién voto? ¿Quién me va a defender? ¿Quién va a velar por mis intereses? Y es que no hay respuesta. Votar a un partido de estos piltrafilla, al que votan 4, y que luego también están más desnortados que el copón, la mayoría de ellos, porque están completamente fuera de la realidad. O voto al menos malo. ¿Quién sería el menos malo? Podemos. Voto a Podemos. Después de una desilusión tras otra. Ya me pongo antisistema del todo y digo, mira, que salga el sol por donde salga, voy a votar a un Frente Obrero o algo así. Pero es que claro, a mí me chirría tanto todo lo que dice el Frente Obrero. Me chirría tanto que no. Vox, implanteable, PP, para nada. Es que al final dices, coño, es que la mejor opción es el PSOE. Maldita sea. Si quiero votar, pues la mejor opción es el PSOE. ¿Qué haces? Te quedas en casa. Claro, no voy a votar al PSOE. No voy a votar al PSOE. Y bueno, pues eso. Había una viñeta que salía un político en un estrado y estaba la gente abajo y decía, o nosotros o el caos, el político. Y la gente decía, el caos, el caos, el caos. Y el político decía, da igual, el caos también somos nosotros. Y yo lo pensaba muchas veces con Podemos. Con Podemos cuando entró en el gobierno, cuando hizo las cosas que hizo, cuando se vendió por 4 ministerios. Digo, mírales, que Podemos iba de caos, de caos, de caos. Y luego, efectivamente, el caos también eran ellos. Ay. Voy a buscar la viñeta y os la pongo. ¿Qué? A ver. No, espera. Es de Hermano Lobo, ¿vale? Aquí está. A ver, que voy a compartir esto. Aquí está. O nosotros o el caos, el caos, el caos. Es igual, también somos nosotros. Pues eso ya lo hemos... Eso lo hemos visto más veces de las que nos gusta recordar, amigos? ¿Verdad? En fin, que nada, que me lío mucho y al final que nos tenemos que plantear las cosas, que nos tenemos que plantear a quién beneficia algo que nos cuentan y quién tiene la capacidad de influir en esos medios para que nos cuenten eso en concreto. Y eso nos lo tenemos que llevar a la economía, a la ecología, a los subsidios, a todo, a las políticas sociales, a todo, ¿vale? Y nada, pues eso es lo que os quería contar hoy, amigos.
Chaito y hasta mañana.